Hola a todos, aquí Manu en otro tutorial de Photoshop de cómo hacer miniaturas. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer otro tipo de miniatura que yo suelo usar para mis videos. Vale, primero vamos a archivo, vamos a nuevo y creamos un nuevo archivo, el cual va a tener de altura, bueno, de anchura 1280 y de altura 720, porque así es como mejor los toma YouTube. Y resolución, ya os dije que yo suelo usar 300 píxeles sobre pulgada, pero que podéis usar casi cualquier valor. Entre más grande sea mejor, pero tampoco muy grande, porque si no os va a ir muy lento el programa. Para mí 300 es una buena proporción en la que va bastante bien. Entonces le damos en OK. Una vez tenemos nuestro lienzo en blanco, creamos una nueva capa con esta opción de acá, crear capa nueva, y la capa que teníamos de fondo la borramos. Listo, ahí nos queda una capa transparente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a ir a la herramienta de crear formas y vamos a crear una elipse. Para el caso de la elipse, lo que toca hacer es que cuando nosotros hacemos clic en un lado y arrastramos, creamos una elipse. La podemos crear de cualquier tamaño, más delgada, más gruesa, etcétera, etcétera. A mí personalmente me gusta usar Shift para que quede lo más redonda posible, aunque también si queda un poquito más delgada, por ejemplo así, no le veo ningún problema. Pero sí, lo dicho, lo mejor es que os quede lo más cercana a un círculo perfecto. Más o menos yo creo que ahí, entonces un poquito así. Mira, la voy a crear en un círculo perfecto. Ahí estamos. Listo. A vosotros seguramente se os creó así, con un color. Bueno, sí, efectivamente, con ese color. Con un color blanco. Pero le pueden quitar el relleno si quieren, como yo lo tengo. Pero básicamente de este círculo no vamos a usar nada de él, ni su, o sea, ni su relleno, ni su trazo, ni nada de eso. Lo vamos a usar para otra cosa. Vale, vamos a ir aquí a la sección de herramienta de mover. Oprimimos Control A para seleccionar todo el lienzo. Y oprimimos en esta barrita que nos lo centra verticalmente y en esta barrita que nos lo centra horizontalmente. ¿Esto para qué es? Simplemente es para saber cuál es el centro de la imagen, que también lo podríamos hacer con la función de regla, oprimiendo aquí y arrastrándolo hacia el centro, ahí 640 y 360, ahí estamos, 360. Pero esto no es necesario. En esta yo no suelo usar tanto la regla. Podría estar bien, pero casi no la uso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez tenemos aquí nuestra figura, oprimimos clic, oprimimos Shift y arrastramos lentamente esto hacia la izquierda, o hacia la derecha, al lado que queráis. Yo suelo hacer esto hacia la izquierda. El Shift es para que la figura se quede centrada. Si no lo mantenemos oprimido, entonces aquí se nos mueve para cualquier lado, pero si oprimimos el Shift se nos queda centrada y la tratamos de dejar en un punto en el que veamos. Vamos a crear una nueva capa en el que veamos que ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo puedo explicar? Espérate. Ya sé. Vamos a hacer esto así. Listo. Vamos a poner la elipse aquí encima. En el punto en el que veamos que el contenido que tenemos aquí en nuestra elipse, perdón, que el contenido que tengamos aquí en nuestra elipse, listo, ahí lo tenemos, que nos quede una parte de la derecha lo suficientemente grande, o una de las dos partes, si lo hacéis aquí para que la parte de la izquierda quede más gruesa, donde nos quepa el texto con la información de nuestro video. Yo creo que en esta parte aquí es un muy buen tamaño, sinceramente. Si algo la correría un poquito más hacia la izquierda, pero un poquitico más, así. Y por eso os decía que si queríais hacerla más larga, mucho mejor. Porque si os dais cuenta, aquí comienza como muy o sea, una esquina muy filosa, por decirlo de algún modo. Y aquí tenemos muy poco espacio en comparación de aquí arriba. Entonces, si alargamos la figura, con control T podemos transformar la figura. Si la alargamos un poquito, si oprimimos a uno de los lados y Alt, se ajusta a los dos lados automáticamente.
podemos dar un efecto de que ese círculo no sea, o sea, no sea ni tan delgadito aquí, pero ni tan ancho en este lado, sino que sea un poquito más uniforme. Por eso os decía que es recomendable hacerlo un poquito más larguito. Pero bueno, una vez tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Oprimimos control sobre la figura, bueno, antes que nada, perdón, creamos una nueva capa y oprimimos control sobre la figura que tenemos aquí creada. Aquí, donde está la elipse, oprimimos control. Al hacer esto, se nos selecciona el interior de la figura. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oprimimos aquí en la capa 1, por si no lo habíamos oprimido. Vamos a la parte de selección y le damos aquí en invertir. También se puede hacer con control mayúscula C. Y una vez invertido, vamos a colorear esta parte del color que queramos. Mira, aquí tengo negro, vamos a colorearlo en negro. Vean, si queréis también color blanco, cualquier color os sirve. Y listo. Una vez hemos hecho esto, ya podemos ocultar esta figura. No la vamos a usar para absolutamente nada más. Una vez terminamos de hacer esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo lo que suelo usar es una figura en Low Poly. Hay una página, creo que se llama Low Poly Generator o algo así, que os permite hacer varios estilos de Low Poly, que de hecho aquí tengo tres de tres colores y todos son totalmente aleatorios. O sea, no son el mismo polígono, sino que los polígonos están creados de manera aleatoria. Y yo trato de que sean de dos colores muy similares. O sea, aquí son dos tonos de rosado, uno más oscuro, uno más claro. Este son dos tonos de azul, uno más oscuro, uno más claro. Y dos tonos de morado, uno muy oscuro y uno más clarito. Vamos a usar, venga, el morado. Uy, perdón, aquí, arrastramos aquí y lo arrastramos acá. Listo. Una vez tenemos hecho esto, voy a volver esta acá para tener el orden. Una vez tenemos nuestro polígono, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a transformar, porque el polígono generalmente va a ser mayor al tamaño de nuestro lienzo. Yo os dije, es recomendable tener imágenes mayores al tamaño del lienzo para que quede todo más bonito. Para transformarlo, recordar, control T. Y vamos a disminuir el tamaño al mismo tamaño del lienzo. Listo. Es más, aquí está la parte más clarita, aquí está la parte más oscura. Si os gusta que quede la parte más oscura, pues simplemente aquí es para transformarlo y alargarlo. Si alejamos un poquito más el mouse, esto se curva y lo podemos girar. Entonces podemos dejar, por ejemplo, esa parte. Ahí estamos. Y listo. Que hay, por ejemplo, la parte más oscura. Ok, vamos ahora a la capa 2. Acerco esto un poquito. A la capa 2. Y le damos en crear máscara de recorte. ¿Qué es lo que hace esto? Si tenemos aquí algo pintado en esta capa, por ejemplo, ahora voy a pintar acá algo en negro. Lo que está aquí pintado en esta capa se llena estos huequitos con la información de la capa de arriba. Entonces aquí queda el polígono. Si yo la pinto completamente, pues se va a quedar todo el polígono. Pero la idea no es esa. La idea es tener algunas partes transparentes. Listo. Una vez tenemos esto, vamos a crear una nueva capa. Y en esta nueva capa también lo podéis hacer con una elipse o también podéis hacerlo con esta herramienta de selección. Con la herramienta de marco elíptico se hace exactamente lo mismo. Creáis una elipse, esta sí que sea un círculo perfecto, o sea, mi recomendación es que sea un círculo perfecto. La hacéis de un tamaño, no sé, así más o menos. Es un poco a ojo, si queréis más grande, más pequeño, etcétera, etcétera. Lo pintamos también, este sí lo podemos pintar más o menos del mismo color que esto, por ejemplo. O sea, un moradito así, se haga un poquito más clarito. Ahí estamos. Y ya. Y este circulito lo vamos a bajar aquí a la esquina inferior opuesta. Más o menos así. O sea, la idea es que se vea aquí. No queremos que quede muy oculto. O bueno, si queréis que quede muy oculto. Pero a mí me gusta más bien que quede aquí como sobresaliendo. Que se note que es un círculo. Listo. Una vez tenemos estas dos partes creadas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle efectos. ¿Qué efectos le vamos a agregar? Vamos a comenzar por esta capa. Para agregar efectos se puede hacer de varias maneras. Creo que la vez pasada no lo expliqué. Si le hacéis doble clic aquí, a la capa 3 por ejemplo, se abre los estilos de capa. También puedes hacerle aquí en botón derecho, opciones de fusión, y se abre lo mismo. O aquí en el FX, opciones de fusión, y luego abre.
hay varias maneras de abrirlo. Y vamos a la sección de sombra paralela. Una vez tenemos la sombra paralela, ya os dije, a mí me gusta, bueno, estoy haciendo este video como si lo hubieses visto el otro, pero no necesariamente, entonces voy a comentar todo desde cero. A mí me gusta mucho que las cosas se vean, porque las miniaturas en YouTube son muy pequeñitas. Lo que uno va a ver va a ser muy pequeñito. De hecho, activa Windows ahora. De hecho, por ese motivo yo aquí tengo este navegador de la parte derecha, porque eso me permite tener una imagen grande de lo que estoy haciendo y una imagen pequeñita de lo que estoy haciendo, para ver cómo se vería más o menos en YouTube. Pero bueno, vamos a crear una sombra paralela, le aumentamos la extensión, que generalmente esto suele estar en 0, se la ponemos en un 10, un 15 valores por cercanos a eso, y un tamaño un poquito más grande, un 7, un 8. Y opacidad, ya os dije, a mí me gusta que se note, entonces es 100 de opacidad. Ahí no se nota mucho la sombra, pero podemos jugar con el ángulo, por ejemplo. Ahí no se nota nada, entonces más o menos acá. Aquí se nota mucho más. De hecho, muchísimo. Más bien por acá. Ahí, listo. La idea es que se note, pero tampoco que se note muchísimo. Y vamos a hacer lo mismo con esta capa. Vamos aquí, sombra paralela. Le creamos una, 100. Está hacia el otro lado. O sea, para que lo veáis bien. Aquí se va a crear la sombra paralela. Entonces yo creo que por acá, extensión, yo os dije que unos 15 más o menos, entre 10 y 15, esto un 8 más o menos, y jugáis con el ángulo hasta que veáis que quede en un punto que os guste. De hecho ahí ya se ve, con esto es más que suficiente. Listo, una vez tenemos hecho esto, ya tenemos básicamente la base de la miniatura. Esta miniatura yo la suelo hacer para series o de un episodio o de varios episodios, pero que es difícil encontrar imágenes. O sea, solamente tenéis un fragmento del gameplay, o si queréis simplemente usar un fragmento de vuestro gameplay, o sea, le tomáis un pantallazo al video que grabasteis y aquí lo ponéis. Entonces para ese caso voy a hacer una miniatura con Geometry Dash, por ejemplo. Puedo poner el gameplay de Geometry Dash o puedo poner aquí una imagen pues del cubito. Entonces vamos a poner una imagen de cubito. La arrastramos. No sé por qué estoy sacando todo de aquí. No sé por qué estoy teniendo la costumbre de sacar todo de acá. Perdón. Aquí tenemos el cubito y tened cuidado. Si os queda debajo del polígono, no se va a ver. Si desactivamos un poquito la vista del polígono, lo que vemos aquí es que aquí está la imagen y está siendo cortada, por eso es la máscara de recorte, pero eso no es lo que nos interesa, nosotros queremos sacarlo. Entonces simplemente subiéndolo, generalmente fuera acá, ya esto no se ve así. ¿Y dónde lo vamos a poner? Debajo de todo, queremos que quede debajo de la parte de la derecha, que es donde va a ir los títulos, y en la parte de la izquierda, donde va a ir el número. Y esto lo acomodamos donde creamos que quede mejor. De hecho está como muy grande. Vamos a disminuirle un poquito el tamaño, pero un tris, así. Por ejemplo, algo de este estilo, así. Listo. Aquí tenemos esto. ¿Cuál es el problema que estoy viendo en esta situación? Estos colores no se ven mal, pero no son mis favoritos. No creo que combine muy bien. Por eso os decía, crear varios colores en la página de Low Poly, o si no, también hay una alternativa. Vamos aquí a la capa en la que tenemos el Low Poly, ¿veis? Aquí lo tenemos. Creamos una nueva capa por encima, le damos lo de crear máscara de recorte, y esta capa vamos aquí a donde está esto de normal y vamos a la opción que dice color. Listo. Una vez tenemos esto, vamos a buscar un color. Aquí tengo un azul, pero busquemos, venga, este que es como más clarito. Usemos este, por ejemplo. Vamos a la herramienta de pincel y pintemos toda esta parte. Listo. Entonces esto se pinta y queda como que de un color más clarito, pero no me termina de gustar ese color. Intentemos con otro tono azul. Aquí ya es cuestión de ir probando, ir encontrando el color. Si no encontráis un color que os guste, entonces tal vez probar con otro poly, porque este, por ejemplo, en esta parte es muy oscuro, pero os acordáis que ahorita le dimos la vuelta. Si le damos de nuevo la vuelta, así, listo.
Ahora está más clarito y de hecho me gusta más este tono, más clarito le queda mejor a este tipo de miniatura. Lo que yo os he comentado varias veces, probad hasta que encontréis algo que os guste, unos colores que os guste, tonos que os guste, etcétera, etcétera. Este ya le quedaría bien. Podríamos intentar con otro color solo para ver, digamos, con el amarillo que tenemos aquí, a ver cómo queda. No me gusta, para nada me gusta. Entonces, pues este no está mal. Y listo, y lo mismo hacemos con el círculo. Ya os dije, control en la capa para seleccionar lo que tiene esta y simplemente le pasamos el pincel encima con el color que vayamos a usar. De hecho este color no se ve tanto como el color que usamos. Este está mejor, pero no se diferencia mucho del fondo. Pero podríamos ir con esos colores o de pronto un color un poquito más en este tono. Por eso, ya os dije, la cuestión es ir probando aquí. Este se ve mejor, este se ve mucho mejor. Y ahora quitemos la selección y pintemos todo esto. Se ve un poquito mejor, pero tampoco mucho, Pues os digo, la cuestión es que probéis colores hasta que encontréis uno que os guste. Uy, casi pinto donde no es, aquí. Control acá, tararán, para que quede más o menos todo un mismo color. Y pues bueno, por efectos de la miniatura podemos trabajar con este. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a crear la información del capítulo. Yo lo suelo dividir en 3 partes, si queréis hacerlo en 2, si queréis hacerlo en 1. En la parte del medio, que es la más importante, vamos a poner el título del juego. En nuestro caso es... Perfecto, está con un color que no se ve. Vamos a poner el blanquito. Ajá. En nuestro caso es Geometry Dash. Ahí estamos. Geometry Dash. El juego mundialmente conocido. Geometry Dash. Si no cabe así a lo largo, también podéis hacer esto. Enter. Y ya, lo podríamos dejar así, por ejemplo. Lo acomodamos acá. De hecho, ahí queda mucho espacio para el tamaño del texto, entonces lo podemos aumentar un poquito. Aquí podéis escribir el número que queráis usar, por ejemplo 140. Mejor, pero si hago un poquito más. O con estas T's, si oprimís y arrastráis hacia la derecha, aumentad de a poco en poco el tamaño. Entonces es más controlado. Más o menos así. Listo, así se ve bien. Podéis dejarlo así y ya queda una miniatura decente. Yo le voy a agregar más cositas porque me parece que queda muy simple así, pero ahí ya queda una miniatura decente. ¿Qué cositas voy a agregarle? Primero, aquí tenemos el Geometry Dash, ¿cierto? A mí me parece que ocupa mucho espacio, no nos da espacio para poner algo arriba y abajo, que es lo que a mí me gusta. Entonces vamos aquí a la opción de carácter y aquí, bueno, aquí ya lo tenía seleccionado, pero generalmente esto sale así normal. Bueno, ahí está en auto. Esto se ve así porque ya había hecho pruebas. Pero vais aquí y esto está en la opción de auto. Si vais aquí a las 2 A's, esto define qué tan cerca están las letras. Entonces, como la vez pasada, damos clic y arrastramos hacia la izquierda o hacia la derecha y podemos moverlo poco a poco. Entonces la idea sería dejarlo ahí, cerquita, que se note que hice cada uno. Entonces, por ejemplo, puede ser ahí. Y con este DBA podemos separar o juntar las letras. Entonces puede quedar así súper separado o podemos juntarlo un poquito más. De hecho ahí está muy junto. Yo lo voy a dejar normal. Ahí estamos. Listo. Por algún motivo esto quedó como bug acá. Esperad si hago así. No. Bueno, nosotros lo vemos bien. Aquí en chiquito se ve bug, pero eso ya es cuestión de mi Photoshop. Pero bueno, ya tenemos aquí el título. Aquí arriba, en mi caso, esto es un Let's Play o un Let's Try, o yo que sé, un tutorial o una prueba, lo que sea. Aquí arriba yo suelo colocar información de lo que voy a hacer. Entonces, yo que sé, en mi caso es un Let's Try. Entonces, Let's Try. Listo. Esta parte de arriba yo lo suelo dejar también un poquito más hacia la izquierda. Si queréis del mismo tamaño, un poquito menor, porque lo central es el del medio. Y en la parte de abajo coloca alguna información adicional. Por ejemplo, si vosotros sois de los que para las series o para los juegos ponéis algún nombre, pues aquí le podéis poner, yo que sé, este es de la parte de gameplays, por ejemplo. Gameplays. Y lo podéis dejar acá abajo.
O si hacéis críticas de anime, podéis dejar aquí, bueno, ahí arriba pones que es una review, el anime, y aquí puedes poner, yo qué sé, episodio del 1 al 12, por ejemplo. Lo que queráis poner. En mi caso, yo esto lo grabé en un celular Android, entonces voy a ponerle Android, porque es la versión de Android. Pero lo que os dije, le podéis poner la información que más os guste, y generalmente esto que quede más hacia la derecha, para que queden ahí como los 3 niveles, y cuando uno lo ve así en chiquito, entonces se ve Let's Try Geometry Dash Android, y le quede más como de seguir leyendo uno después de otro. En la parte de geometrías más bien le voy a bajar un poquito más, porque de altura está bien, pero voy a bajarle, dije, un poquito más o menos ahí, como para que se quede más centrado, y listo. Y creamos un último texto, aquí, en este círculo, y este va a ser el número de capítulo. Por eso decía que es mejor para series que vas a hacer varios tipos de miniaturas. Entonces esto le puedes poner aquí el capítulo 1, 2, 3, 15, 70, etcétera, etcétera. Esto puede ser como para eso, o si no queréis ponérselo, yo siento que queda vacío si no le ponemos esto. ¿Dónde está? Aquí. Si no le ponemos me equivoqué, esta. Si no le ponemos esto, no queda mal, quito también el 1, no queda mal, pero si vais a hacer algo de episodios, pues le queda un poquito mejor aquí ponerle el 1. Lo dicho, lo de la vez pasada, le aumentamos un poquito el tamaño, lo dejamos lo más cercano al centro posible, que bueno, de hecho es un poquito más hacia acá, más o menos por acá. Listo. Y así ya queda bastante bien la miniatura. Ahora le voy a agregar lo de la vez pasada, las sombras paralelas. De hecho, si queréis también, no todo puede ser sombras paralelas. Bueno, no todo tiene que ser sombras paralelas. Por ejemplo, podemos ponerle trazo. Intentamos con el trazo. Ahí está el Android, ahí ya se nota un poquito más el Android. Le podemos subir a un tamaño de, yo que sé, 4, 5, un poquito más grande. 5 ahí ya se ve bastante bien. Y si queremos una sombra paralela un poco más suave, ahí le aumentamos un poquito la extensión y el tamaño, y ya. De hecho, sin sombra paralela, con sombra paralela, se nota un poquito más. Listo. Y lo dicho, le damos aquí en copiar estilo de capa y lo pegamos a estos estilos de capa. Listo, a los otros textos, para que todos nos queden con el mismo estilo de capa, y ahí se nota un poquito más el texto, ahí le damos más énfasis al texto. Listo, ahora ¿qué voy a hacer? Así la miniatura ya está bien. Cuando yo estoy en YouTube, algo que yo suelo hacer por experiencia, no soy una persona que ha estudiado diseño gráfico ni nada de ese estilo, pero cuando yo estoy en YouTube, generalmente si veo una miniatura con colores más apagados, yo no le suelo dar clic. No sé por qué yo no le suelo dar clic. Me llama mucho la atención los colores más vivos, más fuertes. Entonces, por eso cuando hago mis miniaturas, yo le suelo dar unos toquecitos con estas capas de ajustes. Por ejemplo, comenzamos con la intensidad. Entonces, la intensidad se la podemos subir un poquito o a tope, que de hecho no se nota mucho la diferencia entre un poquito y a tope. Más que nada aumenta un poquito el color del fondo. La saturación también se la podemos subir un poquito, pero la saturación no recomiendo subírsela mucho, porque si se la subís mucho queda demasiado exagerado. Entonces más o menos un poquito, hasta un 10. Listo. Y después le agrego una curva. Que la curva yo lo que suelo hacer es pincharle aquí en una de las partecitas de abajo y arrastro hacia abajo un poquito o un montón, y pincho en una de las partecitas de aquí arriba y lo subo. ¿Y esto qué es lo que hace? Resalta más los colores oscuros de los colores claros. O sea, por ejemplo, aquí sin esto no se ven mucho las formas del fondo, pero con esto aquí ya se alcanza a ver mucho mejor las formas del fondo, y se ven que son dos cosas separadas un poco más fácilmente. Ya os dije, yo lo suelo hacer así saturado. Si a vosotros os gusta que no quede tan saturado, pues hacerlo sin los efectos que acabo de poner, pero es cuestión de gustos. Y listo. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, un segundo capítulo, esto lo tengo acá, podemos hacerlo, por ejemplo, con este, donde ponemos la imagen. La imagen la podemos poner, digamos, aquí arriba, pero la tenemos que arrastrar.
que baje esto, va a tardar un poquito, ahí. La podemos poner acá. Listo, y ahí ya nos queda detrás de todas las figuras. Entonces simplemente es buscar una imagen o tomarle un pantallazo a lo que hicimos, ¿sabes? En el video. Por eso digo que es bueno para cuando es difícil usar imágenes, o si nos gusta usar un screenshot del propio capítulo que grabamos. Entonces esta miniatura nos puede venir perfecto. Y listo, aquí simplemente sería ponerle un 2. Y ya, así os quedaría el segundo capítulo. Si no os gusta la combinación amarillo, rojo, azul, que bueno, no queda mal de colores, pero puede que no os guste. ¿Os acordáis aquí lo que hice, la capa de color? Pues simplemente hacéis lo mismo, cread una nueva capa, le das en crear máscara de recorte. Y aquí ponemos otro color que yo que sé, venga, aquí tenemos el amarillo, podemos pintar todo esto de amarillo. Entonces aquí pintamos esto de amarillo y pintamos de amarillo y le damos aquí en color. Y listo. Queda muy oscuro, queda muy oscuro para mi gusto. Entonces podemos intentar con otro color, digamos un azul muy fuerte, por ejemplo. Así, así. Tampoco me gusta cómo se ve. Entonces por eso es intentar hasta encontrar un color que más os guste. El rojo, por ejemplo. Entonces podemos aquí pintar esto de rojo. Y de hecho con el rojo no queda malo. Entonces venimos también a esta, la capa 3. Ya os dije, creamos una nueva capa. Le damos aquí en el modo de color. Y le damos aquí en crear máscara de recorte. Y recordad, esto es para esta figura en específico. Para esta de aquí a la izquierda. Entonces aquí con la máscara de color simplemente pintamos encima de esto y ya nos queda rojo. Si no queremos que nos quede en rojo, simplemente aquí en el ojito ocultamos esta y ocultamos esta y ya nos queda como antes. Pero lo dicho, es como más os guste, como más quede cómodo. O sea, por ejemplo, ahí se ve bastante, pero lo que no me gusta es que no se vea el polígono, queda un poquito plano, pero en general lo vemos así chiquitico, se ve de qué es, se ve que es el capítulo 2, se ve que es un Let's Try de Geometry Dash, Android, si queréis poner precisamente es de Meltdown, entonces podemos poner aquí abajo Meltdown, ahí estamos, subimos un poquito más el texto, Geometry Dash, Meltdown. Ahí el texto queda un poquito despichado, no os lo niego, pero por ejemplo lo podéis hacer así. No, sinceramente yo prefiero dejárselo como estaba antes, el geometrías a secas. Entonces puedo dejar eso así y listo, así se hace este tipo de miniatura. También como la vez pasada os tengo unos ejemplos que tengo aquí. Listo, este es el ejemplo que yo hice antes de hacer este tipo de miniatura para que vieran cómo me queda por mi cuenta. Quedó con un color más clarito y se diferencia, ya os dije, lo mismo. Y en este solamente le puse sombra. En la que nosotros hicimos, aquí le puse un trazo. Entonces el trazo de pronto le queda un poquito mejor que la sombra, ahora que estoy viendo. Y así se puede hacer con varios. Por ejemplo, yo tengo esta serie de Ayakashi Akashi, que aquí tengo cada uno de los capítulos. Entonces a cada capítulo lo que yo hice fue aumentarle un poquito el color para que se resalte más. Entonces aquí le puse una capa de curvas a cada uno de los capítulos. Entonces aquí queda esta capa de curvas para cada uno de los capítulos y que quede cada uno con un color específico. Y bueno, aquí así quedaron los capítulos, el 3, el 2 y el 1, con una imagen de la serie. También tenemos que es de mi gameplay de Portal, bueno, de mi Let's Play de Portal, la versión de Flash. Entonces como no encontraba imágenes de qué utilizar, decidí ponerlo de Portal y aquí puse información de nivel 1 de 25. Igual que aquí puse creado por mi Washiba, por ejemplo. Y aquí el nivel del 26 al 35. También, ¿cómo puedo ver esto? Este es el 6. Vamos al 4, por ejemplo. No, esta todavía no era. Pero era para poder avanzar aquí. Si vamos al 5, por ejemplo, entonces aquí tenemos, es Mario 64, un mod del Odyssey. También podéis poner aquí la imagen. Le puse el nombre Mario God Mode y es un Let's Play. También lo podéis poner en la parte de abajo, como más os guste que quede. Esto ya es cuestión de creatividad. También tengo Let's Play, la doncella tonta, creado por Linis. Le podéis poner fuentes distintas a esto, como para que quede un poquito más bonito. Y son colores como morados principalmente.
lo dicho, podéis usar colores morados, podéis usar colores un poquito contrarios, amarillo y azul, o este que es café y morado, o bueno, rosáceo. O también podéis hacer formas que os den la gana. O sea, por ejemplo, esta forma era... Esta lo hice antes de tener porque sé que me gustó y tiene el mismo concepto. Aquí un triángulo en vez de un círculo para el número de capítulos. Y aquí en vez de hacer un círculo hice una especie de curva con una especie de combinaciones de colores, como queda mejor. Y puse aquí el logo de Kirby, pero no me terminaba de convencer. Y aquí de fondo puse, este era el escenario del espacio, entonces puse el espacio del juego de Kirby. Y puse al enemigo que nos enfrentamos, que era Master Hand y Crazy Hand. Entonces pues traté de poner ahí la información de capítulo y como miniatura no está mal. Pero yo personalmente siento que le faltan cositas. Y de hecho es bastante sencillo de hacer. Os lo puedo mostrar de hecho rápidamente. Aquí mismo, lo agrando así. Creamos una nueva capa en esta misma. Y vamos aquí a la opción de pluma. Y simplemente creamos un punto acá. Un punto acá. Y ahora creamos un punto de... Uy, perdón. Era al revés. Bravo. Era al revés. Aquí. Perdonad, aquí. Eso es. Creamos aquí un nuevo punto de anclaje. Venga, ahí. Eso es. Y lo vamos bajando y estirando hasta que quede más o menos donde queremos. Entonces si veis, no es tan difícil. Y de hecho acá también se puede hacer lo mismo. Si me deja aquí. Así, ¿no? Así. Y listo. O sea, la cuestión es ir jugando con estos puntitos hasta que os quede más o menos así. Se hace con la herramienta pluma. No es tan difícil, pero se sigue lo mismo que yo os decía. Hacéis aquí una forma y después pintáis en el lado contrario. Y esta pintura pues la fui haciendo color claro, color oscuro. Es básicamente el mismo concepto. Y aquí vamos a miniaturas más antiguitas. Lo mismo. Siguiendo una forma que yo dije, listo, aquí con la pluma hago esto, así que esto es como una especie de S. No se ve por el Kirby Superstar, pero esto es como una S que viene así, así y así. Y en este lado dejé una parte del juego con el logo y que el logo sobresalga. También podéis hacer eso, si queréis que el logo sobresalga y quede aquí cubierto. Aquí en vez de poner una sombra le puse un trazo y una sombra, pero no me terminaba de gustar. Y aquí el número 1. No queda mal, pero ya os dije, no me termina a mí de gustar. O aquí tenemos la versión de Ash Gray, que aquí le puse un trazo exterior. Aquí hice lo del círculo, el número 1, el Pikachu, Pokémon Ash Gray. Y aquí una foto del anime referente a lo que pasa en ese capítulo. Lo dicho, es cuestión de tener creatividad, hacer lo que queráis. Digamos, si vais a hacer una crítica a Pokémon o un video reaccionando a los capítulos de Pokémon, entonces podéis hacer lo mismo. Aquí bueno, una imagen de capítulo. Entonces, reacción, Pokémon temporada 1, capítulos del 1 al 7, ¿sabes? Y aquí pueden poner aquí el número 1. Entonces después el capítulo 2 sería de, yo que sé, capítulos del 8 al 13, por ejemplo. Y así, ir moviéndolo, ir ajustando cositas hasta que os guste. Esta es una miniatura que a mí me gusta mucho, este tipo de miniatura, porque os da mucha libertad, os deja hacer muchas cosas. Uy, esto no era. Os deja hacer muchas cosas con las formas libres que queráis, o hacerlo en este modo que es el que a mí más me ha gustado, con círculos. Y si os dais cuenta, este es un círculo casi perfecto, solamente que se extiende por acá. Entonces pues eso, como más os guste que quede, es como creo que mejor os queda. Pero lo que os digo, probad colores, probad hasta que encontréis algo que os guste. Por ejemplo, este rosado lo hice por esta miniatura, pero para las siguientes miniaturas el rosado no pegaba tanto, entonces por eso tuve que editar cada una con una capa en específico y eso. Pero lo que os digo, es cuestión de ir probando, ir haciendo cosas. Si no queréis poner 3 textos o 4 como en el caso de este, porque el creado por Imiwashiba son distintos, sino que queréis poner solamente 2, pues podéis poner solo 2, como más os quede cómodo, como más os guste, sin el circulito aquí para el número de capítulos, como os dije, como más os guste y como más os quede cómodo. Y sin más que decir, espero que me hayáis entendido. Este fue un tutorial más largo de lo que esperaba, pero bueno, muchas gracias por haberlo visto. Espero que hayáis entendido. Cualquier dudita me la dejáis en los comentarios y trato de responderla lo mejor que pueda.
Y sin más que decir, gracias por verlo y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!